Muy brevemente voy a señalar cuál es la posición de la Fiscalía General de la Nación frente a lo que debe ser el marco de justicia transicional para miembros de la fuerza pública. Aclaro, como siempre lo hago, que la posición que voy a exponer en el día de hoy no comprometen para nada al gobierno nacional ni a los negociadores de La Habana. No soy miembro del gobierno nacional, ni soy miembro de la mesa de negociación, ni portavoz de los negociadores ni del gobierno en asuntos de justicia transicional, y por lo tanto la posición que exponga en el día de hoy lo hago con total autonomía e independencia como fiscal general de la Nación y además como profesor universitario. El primer punto importante en el debate de cuál debe ser el modelo de justicia transicional para miembros de la fuerza pública es determinar qué tipo de conductas de agentes del Estado entran en el campo de la justicia transicional. El primer elemento es determinar cuáles son los criterios que establece el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y nuestra constitución política para que conductas de agentes del Estado, de miembros de la fuerza pública que han cometido graves violaciones a los derechos humanos entren en justicia transicional. Voy a exponer entonces a continuación cuáles serían los criterios para la determinación de las conductas de los agentes del Estado objeto de justicia transicional. En nuestra opinión, la determinación de las conductas de los agentes del Estado objeto de la justicia transicional pasa por tres criterios. En primer lugar, un examen de si las conductas constituyen graves violaciones a los derechos humanos, crímenes internacionales y delitos conexos. En segundo lugar, la relación de estos delitos internacionales con el conflicto armado. Y en tercer lugar, un estudio acerca de si el procesado goza o no de fuero constitucional, es decir, de fuero penal militar. Lo que explicaré muy sucintamente a continuación son los principios que considero deben ser incorporados en este sistema de juzgamiento y que tienen directa relación con los anteriores criterios. Primer elemento fundamental para determinar las conductas de agentes del Estado que deben entrar en la justicia transicional. El primer elemento que vamos a estudiar es el tema de la relación con el conflicto. El primer pilar fundamental para que entren en justicia transicional es que los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública, que las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por miembros de la fuerza pública, así se trate de delitos de competencia de la Corte Penal Internacional, deben tener relación con el conflicto. Y aquí la tesis que voy a desarrollar a continuación, con base en parámetros de jurisprudencia internacional, es la de que los delitos tienen que tener relación con el conflicto y que no basta con que los delitos hayan sido cometidos durante el conflicto. Hay que diferenciar entre delitos y graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante el conflicto y delitos o graves violaciones a los derechos humanos que tienen relación con el conflicto. Considero que el Tribunal Especial de Paz debe tener competencia sobre todos los hechos que tengan relación con el conflicto armado,
lo cual involucra también aquellos cometidos por miembros de la fuerza pública. Por esta razón, las salas y el tribunal serán competentes para conocer todos los casos que revistan las características de un delito sin perjuicio de que hayan sido cometidos por la insurgencia, agentes del Estado o personas civiles, siempre que estén relacionadas con el conflicto armado. La Corte Constitucional ha explicado que cuando se dice que un hecho ocurre en relación con el conflicto armado, se está haciendo no solo referencia a conductas relacionadas con la confrontación armada, sino también a otros hechos que rodean esta circunstancia. También la jurisprudencia internacional ha profundizado sobre el nexo que debe existir entre un acto y el conflicto armado para que se satisfaga este requisito contextual del tipo. El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda han establecido que para que se considere relacionado con el conflicto, la conducta debe estar, comillas, cercanamente relacionada con las hostilidades para configurar el nexo causal exigido por la norma. Así, dicen estos tribunales textualmente, la existencia del conflicto armado necesita, por lo menos, haber jugado una parte sustancial en la habilidad del autor de cometerlo, su decisión de cometerlo, la forma en la cual se cometió o el propósito para el cual se cometió. Cita textual de los tribunales. Más adelante, es decir, posteriormente, la jurisprudencia internacional ha sostenido que la expresión bajo la guisa del conflicto armado no quiere decir simplemente, dicen los tribunales, al mismo tiempo que el conflicto armado o en cualquier circunstancia generada en parte por el conflicto armado, sino que debe existir algún vínculo temporal o geográfico entre los actos y el conflicto armado. La Corte Suprema de Justicia colombiana adoptó la misma posición que los tribunales internacionales, reconociendo que el conflicto armado responde a un espectro espacio-temporal y moral mucho más amplio que el mero escenario de las confrontaciones armadas entre dos o más bandos. En síntesis, una conducta vinculada con el conflicto armado lo será porque el conflicto jugó una parte sustancial en la habilidad, en la decisión, en la forma o en el propósito para cometer tal conducta. El segundo elemento que debemos tener en cuenta para saber cuándo un acto cometido por un agente del Estado entra en la justicia transicional está dado por la naturaleza del hecho. En nuestra opinión, la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz deberá estar determinada por la naturaleza de los hechos y no por la voluntad de las personas. Por ejemplo, el conocimiento de las conductas constitutivas de crímenes internacionales debería, de forma imperativa, corresponder a esta nueva jurisdicción. Es decir, el criterio de competencia debe ser la naturaleza de los hechos que tengan relación con el conflicto y no la voluntad de los sujetos de concurrir o no a la justicia transicional. En este sentido, la ley deberá fijar los criterios y conductas que deberán ser conocidas por los nuevos organismos de justicia transicional. Para identificar qué hechos entran, la Fiscalía, otras entidades del Estado y organizaciones de la sociedad civil podrán aportar, no definir,
criterios de selección. El tercer elemento para determinar la competencia del Tribunal Especial de Paz, especialmente en lo que refiere a agentes del Estado, es el tema del fuero penal militar. Sobre este punto quiero decir que el tribunal no tendrá competencia sobre las personas que tengan fuero constitucional especial. Los actos realizados por un expresidente, por ejemplo, durante el ejercicio del cargo, tienen una garantía institucional consagrada constitucionalmente. Son juzgados por la Corte Suprema de Justicia, previo un antejuicio político ante el Congreso en pleno. Esta garantía no se pierde en la justicia transicional. Podrían ir a justicia transicional las graves violaciones a los derechos humanos cometidas antes o después del ejercicio del cargo por un expresidente de la República. Por ejemplo, el favorecimiento del paramilitarismo por acción u omisión. Por otro lado, es importante recordar que tal como lo establece la jurisprudencia de la Corte Constitucional, no podrán ser considerados actos del servicio los crímenes de guerra o lesa humanidad. En esta misma línea de ideas se ha expresado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sosteniendo que la jurisdicción penal militar puede ser apreciada como independiente únicamente cuando se trata del conocimiento de delitos que guardan relación con el servicio y la disciplina militar, exceptuándose de estos supuestos las violaciones a los derechos humanos y el juzgamiento de civiles. Igualmente, cabe precisar que actualmente el juzgamiento de generales y almirantes por parte de la Corte Suprema de Justicia corresponde a todas las conductas cuando se desempeña en el cargo y solo se mantiene para los hechos relacionados con las funciones desempeñadas una vez cesa su ejercicio. La Corte Constitucional ha sintetizado esta regla sosteniendo, en un caso contra un general investigado de ser responsable de una grave violación a los derechos humanos, que si éste estaba activo, le corresponde el juzgamiento a la Corte Suprema de Justicia, y si estaba retirado, dependía de la naturaleza del acto. Naturaleza que dependerá de si las conductas punibles tienen relación o no con el servicio. Mientras sean generales en servicio activo, mantienen su fuero integral ante la Fiscalía y ante la Corte Suprema de Justicia, pero retirados del cargo, si se trata de graves violaciones a los derechos humanos, de delitos de competencia de la Corte Penal Internacional, deberán ir su investigación y juzgamiento a la Jurisdicción Especial de Paz. Quiero hacer, para terminar este acápite del tipo de conductas que deben ser investigadas por la justicia transicional, quiero hacer especial mención a las ejecuciones extrajudiciales y a los llamados casos de falsos positivos. Deben entrar en justicia transicional las ejecuciones extrajudiciales, incluyendo los casos de falsos positivos. Debido a la variedad de conductas que abarca las ejecuciones extrajudiciales, especialmente el caso de los llamados falsos positivos, no es posible afirmar a priori que todas las ejecuciones extrajudiciales están relacionadas con el conflicto armado. Por tanto, se deberá examinar que en cada caso concreto, por ejemplo, de falsos positivos, se cumpla el umbral de conexidad exigido por el derecho internacional para determinar si las ejecuciones extrajudiciales tienen o no relación con el conflicto armado. En caso de probarse este umbral, los casos podrán ser conocidos por el Tribunal para la Paz. En conclusión, en mi concepto,
no deben trasladarse automáticamente todos los casos de falsos positivos ni todos los casos de ejecuciones extrajudiciales a la Jurisdicción Especial para la Paz, sino que caso por caso deberá determinarse, de acuerdo a los criterios del derecho internacional y de nuestra Constitución, si el caso del falso positivo o la ejecución extrajudicial tenía o no relación con el conflicto armado de acuerdo a los criterios que ya indiqué. Determinados entonces los elementos para determinar qué tipo de conductas deben entrar en la justicia transicional, que básicamente están determinados por el elemento relación con el conflicto armado, entraré a resolver otras de las inquietudes que se tienen frente a la justicia transicional de miembros de la fuerza pública. La gran pregunta que existe es si frente a miembros de la fuerza pública vamos o no a aplicar criterios de selectividad en la investigación y juzgamiento de las graves violaciones a los derechos humanos por parte de miembros de la fuerza pública. Cuando hablo del criterio de selectividad, que es un criterio consagrado en la Constitución, que es un criterio determinado además por tribunales penales internacionales, estamos haciendo referencia a que la investigación debe centrarse en los hechos más representativos, en las más graves violaciones a los derechos humanos, específicamente que la investigación y juzgamiento debe centrarse en los delitos de competencia de la Corte Penal Internacional, es decir, genocidio, lesa humanidad y crímenes graves de guerra. Entonces, la pregunta es, ¿debe trabajarse frente a miembros de la fuerza pública con criterios de selectividad, de tal forma que solo se investiguen estos delitos más representativos y los otros delitos sean objeto de renuncia al ejercicio de la acción penal cuando no alcanzan el umbral de crímenes internacionales? Mi postura como fiscal general de la Nación es que sí deben aplicarse criterios de selectividad frente a miembros de la fuerza pública. La experiencia comparada y nacional demuestra que ante escenarios de vulneraciones masivas no es posible la investigación y juzgamiento de cada uno de los responsables de los hechos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Es el gran debate que hemos venido dando entre una concepción del derecho penal, sobre todo frente a delitos de sistema maximalista, que cree que solo se logra la lucha contra la impunidad y la protección a los derechos humanos cuando se investigan todos los delitos cometidos en un conflicto, otra tesis minimalista que es la que yo comparto, en el sentido de que es más protector un sistema y evita la impunidad, un sistema que se concentre mejor en las más graves violaciones a los derechos humanos y exista renuncia condicionada al ejercicio de la acción penal para otro tipo de delitos que no sean de naturaleza internacional. Voy a hacer referencia a las experiencias internacionales donde se ha aplicado la metodología de investigar a todos los autores y a todos los delitos y las fallas que han traído para efecto de la protección de los derechos humanos este tipo de modelos. Tal es el caso de los tribunales penal ad hoc para la antigua Yugoslavia y para Ruanda, que después de varios años de creación solamente habían logrado culminar 15 juicios, como lo han establecido académicos y doctrinantes colombianos e internacionales. Esta circunstancia, que motivó al Consejo de Seguridad de la ONU a exhortar a ambas corporaciones a concentrarse, dijo la ONU, en los más altos dirigentes de quienes se sospeche que les cabe la mayor responsabilidad por los crímenes de su competencia.
tendencia que se ve reiterada en el funcionamiento de tribunales penales ad hoc y jurisdicciones internacionalizadas creadas con posterioridad. Es decir, cuando se creó el tribunal ad hoc para la antigua Yugoslavia y para Ruanda, se empezó con un criterio maximalista de que había que investigar todos los delitos y todos los autores, y después de varios años de funcionamiento, en el cual solamente se habían culminado 15 juicios, fue el mismo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas quien exhortó a que se cambiara el modelo para que se centrara específicamente en máximos responsables y en las más graves violaciones a los derechos humanos, es decir, aplicando criterios de selectividad. A continuación, voy también a tomar una postura frente al tema del concepto de máximos responsables. Soy partidario de que frente a los miembros de la fuerza pública, las investigaciones por graves violaciones a los derechos humanos deben centrarse exclusivamente en los máximos responsables de las graves violaciones a los derechos humanos. Que las personas que no alcancen el umbral de máximos responsables, por ejemplo, los soldados de la base, los soldados que integran el gran universo de miembros de la fuerza pública, frente a ellos y bajo ciertas circunstancias y en ciertos delitos podría pensarse en una renuncia condicionada al ejercicio de la acción penal. Voy a desarrollar el tema de máximos responsables. En términos generales, se consideran máximos responsables, y aquí hago referencia al concepto que ha manejado el derecho internacional, el derecho penal internacional sobre máximos responsables, a los dirigentes, líderes, políticos y militares, comandantes de unidades militares, a los financiadores, fundadores y patrocinadores de grupos armados organizados, sin importar la investidura que hayan ocupado en la vida del respectivo país. Incluso pueden ser máximos responsables también los beneficiarios, servidores públicos o personas naturales, siempre que su trabajo constituya un aporte esencial en la comisión de un hecho total o global de una entidad o grupo. Hay que determinar la vinculación de la persona, del líder político o del financiador, no tanto con el hecho particular, sino con el hecho total del delito de sistema y de las violaciones masivas a los derechos humanos. Estará compuesto el concepto de hecho total por la totalidad de conductas punibles que adquieren connotación de crímenes internacionales imputables a una organización armada en un espacio-tiempo determinado. Por lo tanto, los máximos responsables no están siempre o exclusivamente determinados por la posición de jerarquía de las personas. Quiero explicar esta afirmación. Cuando hablo de un concepto de máximo responsable aplicable a miembros de la fuerza pública, parto del punto de vista de que la simple posición en la estructura jerárquica de la fuerza pública por sí sola no es un hecho que conduzca a determinar que un alto oficial o un general es máximo responsable de las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por sus subordinados. No basta, reitero, que un alto funcionario, que un alto oficial ocupe un cargo o un estatus en la jerarquía de la fuerza pública para que ese hecho lo convierta en máximo responsable. Además de la posición en la estructura y en la jerarquía,
debemos introducir otros criterios adicionales para saber cuándo una persona es máximo responsable al interior de la fuerza pública. A título de ejemplo, voy a señalar cuáles serían esos otros elementos que, además de la posición en la estructura y en la jerarquía al interior de la fuerza pública, serían indispensables para poder considerar a alguien dentro de la fuerza pública como máximo responsable. El primer criterio adicional es el de que cuando se trata de la responsabilidad del dirigente por los hechos de sus subordinados, es necesario que se cumplan a cabalidad los elementos del artículo 28 del Estatuto de Roma, que trata de la responsabilidad de los jefes y otros superiores. Si bien es cierto que este artículo 28 no forma parte del bloque de constitucionalidad y no se incorpora directamente en el derecho interno colombiano, es posible que a través de otras figuras del derecho interno, como la teoría de las posiciones de garante, incorporemos los elementos del artículo 28 del Estatuto de Roma, que siempre están estructurados sobre la base de que el superior debe tener un control efectivo sobre los subordinados, que debe estar dentro de su ámbito específico de cuidado y de protección de lo que hagan sus subordinados, y además que esté probado o que conocía o que quebrantó en forma grave los deberes de diligencia para evitar que los subordinados incurrieran en excesos frente a las graves violaciones a los derechos humanos. La otra estructura de imputación importante que hay que tener en cuenta es la que definió la Corte Constitucional en el caso de Mapiripán. Es decir, cuando está dentro del ámbito de protección de un miembro de la fuerza pública, su deber de brindar seguridad a la población, y estando dentro de su ámbito específico de protección y de cuidado, la ciudadanía no evita, pudiendo hacerlo, que un grupo al margen de la ley incurra en graves violaciones a los derechos humanos, las conductas atribuibles al grupo armado de la ley, al margen de la ley, un ataque del paramilitarismo, por ejemplo, como fue el caso de Mapiripán, se le puede imputar al miembro de la fuerza pública que, teniendo ese ámbito de competencia, no protegió adecuadamente a la ciudadanía, tal como lo dijo la Corte Constitucional en el caso de Mapiripán y lo reiteró recientemente la Corte Suprema de Justicia. Otros elementos que no entro a explicar por razones de tiempo tienen que ver con la acción directa por la típica división de trabajo en casos de violaciones a los derechos humanos. Y una cuarta categoría muy importante, que ha trabajado el derecho penal alemán, que ha trabajado el derecho penal español, es el tema del favorecimiento imprudente de conductas dolosas. Es decir, que también puede existir una estructura de imputación cuando, debido a que el superior no toma las medidas necesarias e infringe en forma grave sus deberes de diligencia de evitar desvíos de la tropa para que cometan graves violaciones a los derechos humanos, y como consecuencia de esa negligencia, de esa falta de cuidado, se cometen graves violaciones a los derechos humanos, podemos entrar en una estructura de imputación muy similar a la del artículo 28 del Estatuto de Roma, que es el favorecimiento imprudente de conductas dolosas, en el cual el superior podría responder a título de culpa, a título de imprudencia, por los hechos dolosos cometidos por sus tropas. ¿Qué hacer entonces con los miembros de la fuerza pública, con los soldados de la base, que no alcanzan la categoría de máximos responsables? ¿Qué debe hacerse con ellos? La fuerza pública considera que se viola el principio de la igualdad, porque a la guerrilla, a la insurgencia, se le van a conceder amnistías e indultos por
crímenes que no sean delitos internacionales y sus delitos conexos. Lo primero que hay que anotar es que frente a los miembros de la fuerza pública no pueden existir en el ordenamiento jurídico colombiano la figura de la amnistía o el indulto, porque es una figura que está reducida exclusivamente al caso de los delitos políticos. Me parece que en virtud de lograr un tratamiento lo más equilibrado posible entre miembros de fuerza pública y la insurgencia, sobre todo frente a los delitos cometidos por la base, es de que si el soldado, el miembro de la fuerza pública, no alcanza la categoría de máximo responsable o por cualquier razón los delitos que él ha cometido no son seleccionados porque no son crímenes internacionales de competencia de la Corte, frente a esas personas podríamos pensar en la renuncia condicionada al ejercicio de la acción penal. Es decir, que si el miembro de la fuerza pública contribuye como lo establece la Constitución, no es un capricho de las negociaciones de La Habana, sino una exigencia de la Constitución para entrar en el proceso de justicia transicional, como es el de aceptar responsabilidades, contribuir a la verdad, en esos casos podríamos pensar en una renuncia condicionada al ejercicio de la acción penal. El otro punto es el tema que tiene que ver, en cuarto lugar, como elemento de la justicia transicional, el tema que tiene que ver con el reconocimiento de responsabilidades frente a miembros de la fuerza pública. Hay diversos sectores que injustificadamente critican que para que se tenga derecho a la justicia transicional hay que hacer reconocimientos de responsabilidades. Es que este no es un capricho del gobierno, no es un capricho de los negociadores de La Habana, es una exigencia que surge de la Constitución, y la Constitución establece claramente que cuando se quiere obtener los beneficios especiales de la justicia transicional, con sus sanciones alternativas, su modelo de selectividad, de concentrar en máximos responsables, entre otros, es necesario, dice la actual Constitución colombiana, aceptar responsabilidades. Una condición que fue ya declarada constitucional por la Corte Constitucional colombiana. Luego es falsa la premisa de que lo que se quiere es presionar a la fuerza pública para que acepten responsabilidades públicas y hacer recaer la responsabilidad sobre los superiores. No hay nada más falso que esa afirmación, porque es la Constitución colombiana la que establece que la aceptación de responsabilidad es un presupuesto para obtener beneficios en materia de justicia transicional, que además es una exigencia del derecho internacional, de los derechos humanos, el derecho de las víctimas a verdad, justicia y reparación. No entiendo cómo se dice que este es un proceso de justicia transicional para afectar a las víctimas, para humillar a las víctimas, y de un lado se oponen esas personas a que se exijan reconocimientos de responsabilidad precisamente como un mecanismo de protección a las víctimas, más de 6 millones de las víctimas del conflicto armado colombiano. Entro entonces al tema del reconocimiento de responsabilidad como condición necesaria para cualquier tratamiento penal favorable en la justicia transicional. De acuerdo al marco jurídico para la paz, la concesión de cualquier tratamiento penal especial en el marco de la justicia transicional se encuentra condicionado. En el caso de los agentes del Estado, el condicionamiento obedecerá a la contribución al esclarecimiento de la verdad y a la reparación integral de las víctimas y el reconocimiento de responsabilidad por los hechos cometidos. Es decir, la configuración del sistema de justicia transicional no estará basado en la confesión, pero sí en el reconocimiento de la responsabilidad histórica por los hechos del conflicto. Y aquí fijo otra posición. No podemos identificar el requisito que establece la Constitución de
reconocer responsabilidades con un concepto de confesión penal. La Constitución está exigiendo reconocimiento de responsabilidades, que es distinta y se puede concebir en términos distintos a lo que es la confesión típica en términos de derecho penal y procesal penal. Y ya para terminar, porque me he extendido mucho, pero quiero darle respuesta a las inquietudes que se plantearon al inicio de este panel, es el tema de modelos procesales y beneficios. Mi concepto es que la competencia para el Tribunal Especial, para la Jurisdicción Especial para la Paz, está dada fundamentalmente por la naturaleza del hecho y por la relación de ese hecho con el conflicto, y no por la voluntad de las personas que van a entrar en la justicia transicional. Si la naturaleza del hecho, es decir, un crimen que tenga relación con el conflicto, obliga inmediatamente a que esos hechos pasen a la Jurisdicción Especial de Paz, aún en contra de la voluntad individual de la persona que ha cometido esas graves violaciones a los derechos humanos, o que ha favorecido, por ejemplo, a través de financiamiento del paramilitarismo, las graves violaciones a los derechos humanos. Pero una vez que entren en el modelo del Tribunal Especial, de la Jurisdicción Especial para la Paz, creo que debemos hacer dos grandes modelos al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz. Debemos construir los modelos procesales, por ejemplo, frente a miembros de la fuerza pública, sobre dos grandes estructuras procesales. Una primera estructura está fundamentada en quienes quieran aceptar y reconocer responsabilidades por los hechos del conflicto. En ese caso, si se reconocen responsabilidades, ahí se tiene derecho a sanciones alternativas especiales, pero podemos plantear otros casos de personas que entrarán a la Jurisdicción Especial para la Paz, que no quieren aceptar responsabilidades. En esos casos, esas personas, frente a ellas, tendrá que hacerse un proceso controvertido, un proceso eminentemente dialéctico de controversia probatoria, pero si no reconocen responsabilidades, si bien el hecho está dentro de la Jurisdicción Especial de Paz, pues tendrán que someterse entonces a las sanciones ordinarias que trae el Código Penal, en garantía del derecho a la defensa, en garantía de la presunción de inocencia, de que a nadie se le puede obligar a reconocer responsabilidades. Si esa persona se considera inocente, pues la justicia, si así se demuestra, tendrá que reconocer su inocencia en el marco de la justicia de la Jurisdicción Especial de Paz, pero si la justicia demuestra su responsabilidad, no debe tener derecho a ningún tipo de rebaja de pena, de sanciones parecidas a las sanciones especiales de quienes aceptan responsabilidad. Por último, es el tema del cierre jurídico, que tanto le interesa a la fuerza pública, a la insurgencia, a los actores del conflicto, el tema seguridad jurídica. Nosotros en la Fiscalía General de la Nación venimos impulsando un modelo que tiene críticas por sectores muy respetables de la opinión, por juristas supremamente respetables, que es el modelo de contexto, que es un modelo que no es inventado por la Fiscalía General de la Nación, sino que es el modelo de investigación que utilizan algunos tribunales penales internacionales frente a las investigaciones masivas a los derechos humanos. Es que cuando hablamos de violaciones masivas a los derechos humanos, tenemos que hablar de los llamados delitos de sistema, que son delitos que se caracterizan porque son delitos cometidos por estructuras muy bien organizadas, que además estas estructuras jerárquicamente organizadas
tienen políticas que utilizan patrones de comisión de delitos y por lo tanto la investigación tradicional caso a caso es imposible de realizar porque sería absolutamente quijotesco tratar de investigar todos los delitos y todos los autores en un conflicto armado. Por esa razón, y dada la naturaleza de los delitos internacionales, por ejemplo los delitos de lesa humanidad, que además de que debe probarse una violación muy grave a los derechos humanos, se requiere un contexto de violación, es decir, un ataque sistemático o generalizado a la población civil, pues la investigación en contexto está ligado estrechamente al concepto de delitos internacionales y a las formas de imputación en los delitos internacionales. Pero esto tiene otra característica muy importante, de que solo a través de investigaciones que abarquen el número más grande, el universo más grande posible de violaciones a los derechos humanos, podemos construir una cosa juzgada universal. Es decir, que tenemos que ingeniarnos un sistema de tal forma que una vez dictadas las sentencias dentro de este tribunal por las más graves violaciones a los derechos humanos, que abarque el número más grande posible de violaciones, hacia el futuro no sea posible realizar más investigaciones penales por graves violaciones a los derechos humanos. Nunca cerraremos el conflicto armado colombiano si no hay seguridad jurídica, si exponemos a los que entren a justicia transicional a que dentro de 10 años o 20 o 30 años sigamos abriendo investigaciones penales por casos individuales de violaciones a los derechos humanos. De ahí la importancia de la investigación en contexto, que va a implicar entonces la posibilidad de sostener una cosa juzgada universal, que implique que una vez juzgadas las más grandes violaciones, estudiados los patrones, las grandes políticas de violación, hacia futuro no se puedan seguir investigando. Se preguntarán ustedes entonces, ¿qué pasa entonces con la tesis de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y crímenes graves de guerra? ¿Qué pasa con la tesis de que son imprescriptibles los crímenes internacionales? Y aquí quiero plantear una nueva tesis para la justicia transicional colombiana. Si se aprueba un modelo de contexto, un modelo que implique una cosa juzgada universal, es decir, que se investigue el mayor universo posible de graves violaciones a los derechos humanos, dictadas las sentencias hacia futuro, debemos considerar que no opera el principio de imprescriptibilidad de crímenes internacionales, y el fundamento es de que la imprescriptibilidad es un principio, pero un principio de derecho constitucional y de derecho internacional de los derechos humanos que puede ser ponderado y restringido en aras de la paz. Muchísimas gracias.